Imagina un escenario donde el sufrimiento no solo se actúa, sino que se vive intensamente por el elenco, con escenas tan reales que llevaron a dolor físico, accidentes inexplicables y fenómenos misteriosos que desafiaron la lógica. Jim Caviezel, en el papel de Jesús, soportó azotes reales, fue alcanzado por un rayo y casi sucumbió al peso de la cruz, mientras el equipo era testigo de eventos sobrenaturales que dejaron a todos en estado de shock. ¿Qué sucedió realmente durante las filmaciones de esta película? La respuesta puede ser más sorprendente de lo que imaginas. Para entender el impacto y las controversias que rodean las grabaciones de La Pasión de Cristo, necesitamos retroceder en el tiempo y revisar el contexto en el que se concibió esta película. A principios de los años 2000, Mel Gibson, uno de los directores más aclamados de Hollywood, decidió llevar a cabo un proyecto ambicioso y audaz: contar la historia de las últimas 12 horas de vida de Jesucristo, de una manera que nunca antes se había visto en pantalla. Desde el principio, Gibson sabía que no sería una tarea fácil. La película se rodaría íntegramente en arameo, latín y hebreo, lenguas antiguas que pocos actores dominaban. Además, la producción enfrentaba el desafío de recrear con autenticidad los escenarios de la Jerusalén del siglo I, en locaciones que a menudo presentaban dificultades extremas, como el clima severo y el terreno accidentado. Pero los desafíos no se detuvieron ahí. Incluso antes del inicio de las filmaciones, La Pasión de Cristo ya generaba polémica. Críticos y líderes religiosos expresaban preocupaciones sobre la representación gráfica de las escenas de violencia y la posible interpretación antisemita de la narrativa. Gibson, por otro lado, defendía que el objetivo era crear una obra fiel a los textos bíblicos, algo que pudiera tocar profundamente el corazón de las personas, independientemente de las críticas. Estos obstáculos iniciales, lejos de desanimar al equipo, parecían intensificar el compromiso con el proyecto. Todos sabían que estaban trabajando en algo que podría convertirse en un hito en la historia del cine. Y esa determinación solo aumentó a medida que las grabaciones se acercaban, llevando a momentos que muchos considerarían inexplicables y místicos. Entonces, con todo este trasfondo, comenzaron las filmaciones. Y fue en este ambiente de intensa expectativa, presión y fe, que las historias que vamos a compartir comenzaron a desarrollarse. Pocos saben que Mel Gibson pagó alrededor de $30 millones de su propio bolsillo para la producción, porque ningún estudio quería asumir el proyecto. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, proclamó orgullosamente su fe en Cristo, incluso en medio de la maldad de Hollywood. Personas como él siempre están dispuestas a hacer lo que puede no parecer divertido, pero que transmite la palabra de Dios y la historia de su salvación para la humanidad. Antes de las grabaciones, Mel Gibson advirtió a Caviezel que interpretar a Jesús sería muy difícil y que, si aceptaba, podría ser marginado en Hollywood. Caviezel pidió un día para pensar en ello y su respuesta fue: creo que tenemos que hacer esto, aunque sea difícil. Y otra cosa, mis iniciales son JC, y tengo 33 años. Gibson respondió: sinceramente, me estás asustando. Las cámaras empezaron a rodar y, desde los primeros días de filmación, quedó claro que La Pasión de Cristo no sería solo otra película. Lo que sucedió detrás de cámaras fue tan intenso y sorprendente como la historia que se estaba contando en la pantalla. Para comenzar, las condiciones de filmación fueron desafiantes. En medio del terreno accidentado y el clima severo de Matera, en Italia, el elenco y el equipo enfrentaron un ambiente implacable. Vientos fuertes, frío extremo y lluvias inesperadas convertían cada escena en una prueba de resistencia. Sin embargo, curiosamente, muchos de los involucrados reportaron sentir una energía inusual, como si algo más allá de lo físico estuviera en juego. Estos desafíos materiales pronto fueron eclipsados por eventos aún más inexplicables. Uno de los incidentes más conocidos involucró al actor Jim Caviezel, quien interpretaba a Jesús. Durante la escena de la crucifixión, Caviezel fue alcanzado por un rayo, no una, sino 2 veces a lo largo de las grabaciones. Milagrosamente, sobrevivió, pero quedó claro para todos los presentes que no estaban tratando con una producción común. Además, sufrió una dislocación de hombro durante las escenas en las que cargaba la cruz. Y aún así, continuó filmando, decidido a completar su misión. Pero Caviezel no fue el único en enfrentar situaciones extremas. El asistente de dirección Jean Michelini también fue alcanzado por un rayo en 2 ocasiones distintas. Estos eventos alimentaron una atmósfera de misterio e incluso de miedo entre el equipo, que empezaba a creer que fuerzas superiores estaban involucradas en el proyecto. Mientras tanto, los desafíos físicos persistían. Las escenas de flagelación,
que representaban el sufrimiento de Jesús, fueron tan reales que Caviezel llegó a ser herido de verdad por los azotes. Las marcas en su cuerpo no eran solo maquillaje, reflejaban el nivel de compromiso y sacrificio que el actor estaba dispuesto a soportar para dar vida al papel. Y estos incidentes no eran solo dificultades de producción, comenzaron a ser vistos como señales, tanto para el elenco como para el equipo, de que estaban participando en algo mucho más grande que una simple película. Muchos reportaron experiencias espirituales profundas, sintiéndose más cerca de la fe y del propósito mientras enfrentaban estos obstáculos. Para algunos, cada día en el set se transformaba en una verdadera prueba de fe, un reflejo vivo del sufrimiento y la redención que estaban representando. Estos acontecimientos durante las grabaciones no solo impactaron el resultado final en pantalla, sino que también dejaron marcas profundas en todos los involucrados, transformando sus vidas y creencias de maneras que nunca hubieran imaginado. El cuerpo de Jim Caviezel estaba tan estresado y exhausto por interpretar el papel que tuvo que someterse a 2 cirugías de corazón abierto después de la producción. La escena de la crucifixión, por sí sola, llevó 5 semanas de los 2 meses de filmación. Dijo: "No quiero que la gente me vea, solo quiero que vean a Jesús". A través de esto, ocurrieron conversiones, casi como una señal. Muchas cosas extrañas sucedieron. Pedro Sarubi, quien interpretó a Barrabás, al representar este papel, sintió que no era el actor quien lo miraba, sino el propio Jesucristo. Sus ojos no tenían odio o resentimiento hacia mí, solo misericordia y amor, dijo. Luca Lionello, el artista que interpretó a Judas, era un ateo declarado antes del inicio de las filmaciones. Al terminar se convirtió, confesó y bautizó a sus hijos. Uno de los jefes de equipo, que era musulmán, también se convirtió al cristianismo. Algunos productores afirmaron haber visto personas vestidas de blanco dando consejos, que, al final de las grabaciones, no volvieron a aparecer. Después de la conclusión de las filmaciones, el impacto de la pasión de Cristo no se limitó únicamente a las pantallas de cine. Las experiencias vividas durante la producción dejaron marcas indelebles en todos los involucrados, llevándolos a profundas reflexiones sobre la fe, el sacrificio y el propósito. Mel Gibson, el director, mencionó frecuentemente en entrevistas que esta película fue una jornada espiritual tanto como una creación cinematográfica. Para él, los desafíos enfrentados no fueron meros accidentes, sino pruebas que reforzaron su propia fe y determinación en contar esta historia de la forma más auténtica posible. Gibson creía que los obstáculos superados durante las filmaciones reflejaban el mensaje central de la película: la lucha constante entre el bien y el mal, y el poder transformador del sacrificio y la redención. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, también compartió cómo el papel cambió su vida para siempre. No solo sintió físicamente el dolor de Cristo durante las filmaciones, sino que también experimentó una renovación espiritual. Caviezel relató que, al interpretar a Jesús, se sintió más cercano a su propia fe y desarrolló una comprensión más profunda del sufrimiento humano y del poder de la compasión. El papel le trajo no solo desafíos físicos, sino también una oportunidad única de reflexionar sobre su propia jornada espiritual. Estas son algunas curiosidades sobre la pasión de Cristo, que intentó relatar y demostrar lo que Cristo sufrió por amor a la humanidad. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Así, sabemos que Cristo vino a este mundo, vivió una vida sin pecado, y se ofreció como sacrificio en favor de la humanidad. Su muerte en la cruz, relatada en esta película, fue muy dolorosa, pero lo hizo por amor a mí y por amor a ti. Y hoy, puedes aceptar el perdón que el Salvador te ofrece desde la cruz. Tienes todos los privilegios y beneficios resultantes de ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Cree en Jesús. Cree que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para salvarte. Él murió, pero no permaneció muerto. Resucitó y hoy vive, y un día volverá. Entrégate a Él hoy mismo. Acepta el perdón que Él te ofrece a través de su muerte en la cruz, y así podrás tener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Y para ti, que te interesas en curiosidades y sabiduría bíblica, te dejamos aquí uno de nuestros videos más impactantes. Se encontró la carta que Caifás revela secretos aterradores sobre la crucifixión de Jesús. Es un video impresionante que te impactará. Gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.